a The Fabulous Jover. En el capítulo de hoy hablaré de una de las leyendas más grandes de la lucha libre, no solo de Japón, sino del mundo entero. Los Jover ya le debíamos un capítulo a Japón, dado que más de un seguidor nos los está pidiendo a gritos, y en los 100 episodios, un poquito más de 100 episodios que llevamos ya elaborados de los Jovers, pues hemos tocado por encima Japón con la comparativa de lucha libre, puro Resu Wrestling, y también cuando hablamos de Onita y la FMW. En este vídeo y posteriores no habrá imágenes de vídeo porque no tenemos los derechos de autor de esas imágenes. Y no sé si sabréis, supongo que sí, porque acabáis de llegar a este canal que es nuevo. Si nos seguíais ya en el anterior y afortunadamente nos seguís en este, pues nos cancelaron el canal sin previo aviso. Normalmente te dan 3 strikes. Nosotros no hemos recibido nunca un strike. Sí que lo que se recibe en algún vídeo es que te dicen que se ha cancelado la emisión en determinados países. O sea, no se puede ver en la India, Bangladesh, pues países que realmente a nosotros nos da lo mismo. No creo que nos vayan a seguir mucho de ahí. Pero bueno, en alguna ocasión sí que lo que hacen es que no se puede ver en esos países, pero no supone ninguna falta. Eso es lo único que hemos recibido. Jamás hemos recibido una falta. Jamás nos han mandado un mail avisando de lo que había pasado. Todavía estamos a la espera. No sabemos si podemos recuperar el canal o no, porque llevamos ya 10 días detrás de YouTube y la verdad que no hacen ni caso. Pero bueno, seguimos en YouTube porque entendemos que es el medio pues para llegar a más gente, a pesar de que estamos también en iVoox, estamos también en Spotify, en sistema podcast, pero bueno, seguimos estando en YouTube porque entendemos que es bueno también para nosotros y para vosotros, para que nos veáis también. Lo malo de esto es que me vais a tener que ver más la cara, pero bueno, es lo que hay. Era obligatorio en este momento hacer un homenaje a Inoki con motivo de su fallecimiento, así que haré, como suelo hacer siempre, de forma cronológica, hablar de la infancia de Inoki, el comienzo de su carrera y luego también hechos que ocurrieron a lo largo de su vida que marcaron en cierta manera momentos puntuales que cambiaron también la visión de la lucha libre, incluso de otras disciplinas. Kanji Inoki nació en 1943 en Yokohama, en Japón. Era hijo de una familia acomodada de padre político. Quedó huérfano de padre cuando todavía era muy joven y a la edad de 14 años emigró con parte de su familia a Brasil. Y allí sería donde comenzaría a practicar diversos deportes de contacto. Desde adolescente se había sentido atraído por la lucha libre y por el máximo exponente de la época, sobre todo en Japón, que era Rikidozan. Así que en 1960, y tras un encuentro de ambos en Brasil, Rikidozan vio el potencial de Inoki y se lo llevó como pupilo de vuelta a Japón. Debutaría en Tokio contra Kintaro Oki en la Japanese Wrestling Association del propio Rikidozan. Esa empresa la fundaría en 1953. Ese combate, el primero de Inoki, lo perdería en poco más de 7 minutos y debutaría con su nombre real. Esos primeros años no solo los pasaría luchando contra grandes nombres japoneses, sino que se las vería con luchadores de la talla de Larry Hennig, Buddy Austin, Freddie Blassie, Dick Hatton o Lou Thesz. Curiosamente, al principio ganaba a todos los luchadores japoneses, excepto el primer combate que perdió, pero eso fue como anecdótico porque Inoki ganaba prácticamente casi todos sus combates, excepto con los extranjeros, que no ganaba ni uno. En 1963 adquirió de uno de sus grandes referentes y amigo de Rikidozan, Antonino Rocca, el nombre de Antonio, y de ese momento hasta el final de sus días sería mundialmente conocido como Antonio Inoki. Ese mismo año, un trágico suceso cambiaría el rumbo de los acontecimientos y haría que Inoki
se marchara a Estados Unidos a luchar. Rikidō-san sería asesinado por un miembro de la Yakuza, la mafia japonesa peligrosísima. Estaría 3 años luchando en Estados Unidos y ganó 2 veces el título por parejas de la NWA, con Keomuka y con Matsuda, en 1966. Ese mismo año sería el año en el que volvería a Japón. Inoki luchó en la South Sport de Texas, el territorio que luego se convertiría en la WCCW de los Von Erich. Lucharía en Hawái, en la Central State Wrestling en Kansas y Missouri y en Pacific Northwest Wrestling y también en Mid-America y en los territorios de la NWA. Tendría combates contra los mejores de cada territorio. Bill Curry, que Bill Curry era el primer luchador hardcore de la historia, es el que siempre se nombra como el precursor de todo este tipo de lucha. También luchó contra Joe Blanchard, Harley Race, Jen Kiniski y en muchos de sus combates sería presentado como Tokyo Tom o Kazimoto. Sería aspirante al título de los pesos pesados de la NWA de Texas que poseía Fritz Von Erich y al de Estados Unidos de Mid-America que en ese momento lo tenía Wilbur Snyder. Después de esos 3 años en Estados Unidos y luchar contra los mejores de cada territorio, se aventuró a fundar su propia empresa llamada Tokyo Pro Wrestling para hacer la competencia a la quien en su día fundó Rikidō-san, la Japan Pro Wrestling Association. Su primera incursión como empresario solo duraría 1 año, dado que después de ese periodo se vio forzado a cerrar la empresa y volver a la asociación donde debutó. En esa etapa, su máximo rival sería el grandísimo Johnny Valentine. Yo la primera vez que empecé a ver lucha de la llamada Golden Era, la Golden Era no la de Hulk Hogan, sino los Golden Years, que se llamaba, pues empecé a ver luchadores como Ricky Starr, Antonino Rocca, Johnny Valentine, y la verdad que estaba maravillado. También Gorgeous George, y el que más me gustaba, aparte de Gorgeous George, pues por toda esa pompa y circunstancia, nunca mejor dicho, porque era la música con la que entraba al ring, Johnny Valentine porque luchaba con ganas y luchaba, a mí me maravillaba, son estos luchadores que entran y quieren luchar, y saben luchar, y luchan, no que entran ahí que parece que ya vienen cansados. Pues para eso, chico, dedícate a otra cosa. Estaría en la JPW hasta el año 71 y allí formaría una prolífica pareja con otro discípulo de su maestro, el Gigante Baba. Se podría decir que el tridente más importante de la historia de la lucha libre en Japón, del puro resu, sería Rikidō-san, Inoki y el Gigante Baba, por lo menos por sus orígenes y hasta dónde desembocó y en lo que se convirtió el puro resu en Japón. Aparte, también conseguiría el título de All Asia en 4 ocasiones, 3 de ellas con Michiaki Yoshimura y una con Kintaro Oki. La JPW estaba afiliada a la NWA y la unión Baba-Inoki les llevó a ganar 4 títulos internacionales por parejas. La mayor parte de rivales no eran japoneses y en alguna ocasión se aliaban a un tercero para luchar en tríos. Tuvieron rivales de la talla de Bill Watt, Tarzan Tyler, Ricky Romero, Víctor Rivera, Bruno Sammartino, Dick the Bruiser, Harley Race. Bueno, la florinata de la florinata mundial. Eran los mejores luchadores del mundo en ese momento y algunos de ellos los mejores luchadores de la historia. En el año 71, al perder sus títulos contra los Funk, se separaron. Ese mismo año ganó el título United National Champion de la NWA ante John Tolos en Los Ángeles, California. Lo dejó vacante al dejar la empresa el 13 de diciembre de ese mismo año, al ser despedido, dado que él se quería hacer con el control de la empresa. Y al final, pues dijeron, mira, tú no te vas a hacer con el control y de hecho te vas fuera. Inoki llevaba entre ceja y ceja la idea de tener su propia empresa, así que con lo que aprendió al fundar y cerrar la primera y su rodaje
tanto en Estados Unidos como en Japón, se aventuró en 1972 a fundar la New Japan Pro Wrestling. Ni que decir tiene que la mayor atracción de la empresa sería el propio Inoki, y para la lucha inaugural de la empresa se las vería con una de las mayores leyendas de este deporte y pieza fundamental de la evolución de la lucha libre japonesa y de su estilo, nada más y nada menos que Karl Gotch. Baba, prácticamente al limón, fundó la All Japan Pro Wrestling como competencia directa a la New Japan Pro Wrestling. Primero discípulos, luego compañeros y ahora rivales empresariales. Todo eso llevó al cierre de la empresa fundada por el maestro de ambos. Inoki iba a hacer todo lo posible por posicionar a su empresa como la número 1 en Japón y una de las más potentes a nivel internacional, con luchadores y combates de gran calidad, llevando a la misma figuras de renombre mundial como El Santo o André el Gigante, entre otros. Llevaba lo mejor del mundo a las cabezas punteras de cada empresa internacional para que su empresa fuera la mejor de Japón y que fuera considerada también en serio para el resto de empresas del mundo. En 1973 le ganó a Johnny Powers el título de la NWF de Cleveland, Ohio, en Tokio, en un combate al mejor de 3 caídas. Esa empresa era propiedad del propio Johnny Powers. El título lo dejó vacante de nuevo en febrero del 75. También simultáneo ese campeonato con el de parejas de América del Norte de la NWA con su compañero Kataguchi, consiguiéndolos una segunda vez al quitárselo a los Hollywood Blondes. En esa época era bastante habitual que los cinturones que poseían extranjeros quedaran vacantes porque volvían a su país, pues iban una temporada, pero era curioso que no los defendían y no perdían ante otro rival para hacer grande a ese rival que lo ganara y que sí se quedara en esa empresa. Pero bueno, eran cosas de la época. No perdían, eran desposeídos y luego pues normalmente se hacía un torneo o un combate en una final con las dos parejas números 1 de esa empresa. Ese mismo año comenzó su feudo prolongado y recurrente en el tiempo con el luchador que más manía le tengo. Sí, queridos y queridas amigas. ¿Hay alguien que supera a Bret Hart en mi ranking? Nada más y nada menos que Tiger Singh. No hay un tipo que le tenga yo más manía dentro de un ring. Bueno, y fuera, si me lo hubiera encontrado en ese momento, pues tampoco me hubiera agradado nada. Era un tipo que no sabía luchar, que no hacía más que golpear y que además solía pactar con el empresario, en este caso con Inoki cuando luchaba en Japón, que no perdía. O sea, podía perder por descalificación o perdía haciéndole pin a su compañero, pero él normalmente no solía perder claramente. Era una de las cláusulas que tenía. Y además que era malísimo, vamos. Empezó ese feudo porque Singh abofeteó a la mujer de Inoki. Entonces ya todo el público se echó encima, siendo un gran heel. En junio del 75 ganó de nuevo el título de la NWF y en esta ocasión el reinado sería mucho más extenso. Se prolongaría un total de más de 1600 días. Inoki buscaba ser conocido y reconocido a nivel mundial y para eso tuvo una serie de combates, quizás no de una calidad excelente, pero sí que logró el resultado que quería, que era que los medios se hicieran eco de Inoki y de la lucha libre. 1976 sería el año en el que llevaría a cabo esas luchas que lo expondrían a nivel mundial. La primera de ellas contra el gran Cassius Clay, rebautizado por su conversión al Islam como Muhammad Ali. El boxeador más grande de todos los tiempos, por lo menos según decía él, vamos. Ali no solamente se hizo famoso por ser un gran púgil dentro del cuadrilátero, sino que también era un gran bocazas, un provocador nato, sabía cómo llamar la atención y cómo ser el propio centro de atención. El wrestling para él no era nada nuevo, dado que era seguidor y admirador del gran Georgius
George. Incluso en alguna ocasión hablaron entre ellos y el propio George le dijo que tenía muy buena planta, muy buen físico y que para ser más famoso tenía que tener a los medios a su alrededor. Seguir la estela del propio George, inspirándose en sus promos y en sus provocaciones, y siempre con periodistas alrededor para que transmitieran el mensaje que les quería dar. Siendo campeón del mundo, a Ali se le ocurrió lanzar un mensaje a la prensa. Era muy fácil, yo lanzo un mensaje pues para que lo difundan. Entonces, él tenía la prensa un poco como títeres porque sabía cómo manejar los medios. En eso era un auténtico figura. Entonces lo que hizo fue hablar con Hata, que dicen que fue pues, el culpable de introducir en Japón el estilo de lucha libre occidental. Le dijo, mira, yo ofrezco $1 millón al japonés que acepte meterse dentro de un ring conmigo. El enfrentamiento tenía dos caras, en este caso, que era legitimar la lucha libre como disciplina real y creíble o ridiculizar y que el público menospreciara la acción de Ali como campeón del mundo de boxeo. O sea, podía ser bueno para la lucha y malo para el boxeo, o bueno para el boxeo, malo para la lucha, o bueno para ambos, o malo para ambos, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Evidentemente, Ali era muy listo y quería unas reglas que le favorecieran a él. Se habla que para Ali había $6 millones de la época, ojo, de principio de los 70, por materializar la pelea. No sabemos si realmente fue así o no. Y también como gran tópico, decir pues que fue el inicio, el origen de las MMA. Antes ya se había intentado boxeador contra luchador, incluso el estrangulador Ed Lewis, que era el que partía el bacalao de la lucha libre a principio del siglo pasado, pues intentó hacerlo, aunque nunca se materializó. Luego ya sí que se llevó a cabo en más de una ocasión luchador contra boxeador, pero evidentemente no tenía la repercusión que iba a tener este nuevo enfrentamiento. Inoki, que sabía lo que supondría aceptar este reto abierto, lo hizo sin pensárselo. Ali no se fiaba mucho de Inoki porque Inoki era un tipo muy temible. Dominaba diferentes disciplinas de lucha y artes marciales. Y Karl Gotch le había enseñado todo lo que sabía. E Inoki era muy buen discípulo. Todo ello derivaría en lo que más tarde se llamó el Strong Style. El padre del Strong Style, Karl Gotch. Karl Gotch y Bill Robinson dan para programa, como diría nuestro amigo Alejandro Gómez, dan para podcast. Una vez que el anuncio de la pelea era oficial, Ali puso en marcha su maquinaria de marketing, que era el mismo, vamos, hablar. Comenzó a aparecer en programas de televisión hablando sobre su próxima pelea al margen del boxeo y a darle la importancia que quería que adquiriera. Incluso subió al ring en alguna ocasión, una de ellas también famosa sobre todo para la persona que le hizo la llave que vamos a comentar, porque siempre se recuerda eso de Gorilla Monsoon. Subió al ring del Madison Square Garden de la WWF y entonces Monsoon lo levantó y le hizo el famoso giro este del avión, del helicóptero, dando vueltas y lanzándolo al tapiz. Las cosas había que hacerlas bien y era el momento del show antes del show. Para ello, preparó una rueda de prensa en un hotel de Nueva York. Imágenes que obviamente no vamos a poner por lo que hemos comentado del tema de derechos de autor. Lo que haremos será poner alguna foto para contextualizar lo que estoy narrando. Es curioso que el bocazas y el provocador fuera el que venía del deporte serio y respetado y que Inoki mostrara todo el respeto por su rival y no le entrara al juego irreverente e insultante. En esa conferencia también estaba André y también Ali, pues se enfrentaría verbalmente y provocaría a André. La maquinaria ya estaba en marcha, que por sí solos no podían tener éxito. No era solamente Ali provocando e Inoki aceptando el reto y subiéndose al ring. Esto era mucho más serio y si lo querían hacer un negocio había que meter a otros promotores.
seguramente el pabellón de Japón no hubiera tenido problemas en llenarse hasta la bandera, pero a nivel mundial necesitaban a un promotor, a un tipo con contactos, con experiencia y respetado, y ahí era donde entraba el señor McMahon Sr. La fórmula sería la siguiente: cada promotor que quisiera organizaría en su territorio una velada y al final de esa velada emitirían el combate de Inoki contra Mohamed Ali, evidentemente en su cadena de televisión, es lo que hemos hablado alguna que otra vez. En esa época, cada cadena de televisión tenía una empresa de lucha libre, o cada empresa de lucha libre tenía un contrato con una cadena de televisión. Entonces montaban la velada, la retransmitían por televisión y aparte se unían a la emisión a nivel mundial, en este caso en Estados Unidos a nivel nacional, pues eran más de 150 canales los que iban a participar en la emisión para que prácticamente todo el territorio de Estados Unidos estuviera cubierta por esta emisión. Y se hablaba también de una audiencia potencial de 1.400 millones de espectadores en más de 130 países del mundo. Ahora era el momento de poner unas reglas a la pelea, bastante estrictas, por cierto, y que favorecían más a Ali que a Inoki. No se podía golpear con los codos o rodillas, solo se podían lanzar patadas si una pierna o rodilla estaba apoyada en el tapiz, etc, etc, etc. Pues todo para que Inoki tuviera más problemas en imponerse a Ali, porque tampoco querían que claramente se impusiera uno sobre otro, porque lo que estamos hablando, cuando hay tanto en juego, al final no se ve una gran pelea porque está deslucida por no quedar mal que una no quede encima de otra, igual que cuando se enfrentaban campeones de diferentes empresas, WWF contra la Agua o Agua contra la NWA, al final no había un claro ganador porque no querían que una empresa quedara por encima de la otra ni que un campeón pues se viera menospreciado por otro campeón. Todo esto deslució tanto el espectáculo que nadie salió contento. Empate por límite de tiempo al agotar los 15 rounds, pero por lo menos esto sí que sirvió para darle una vuelta de tuerca a la esencia de ese enfrentamiento. Y todo esto, como hemos comentado, pues ya evolucionaría en lo que sería la MMA, ya con otro tipo de reglas, con otras disciplinas combatiendo y más vistoso y con menos miedo a la hora del enfrentamiento. Parece que a Inoki esto no le pareció suficiente ese mismo año, ese enfrentamiento con Ali, que lo que hizo fue viajar a Pakistán para enfrentarse a una de las leyendas más grandes de ese país. Akram Palwan era campeón en varios países, varias empresas, tanto de forma individual como por parejas. Además, dominaba el boxeo y era discípulo de uno de los luchadores, por no decir el más grande de todos los tiempos de Pakistán, que era el Gran Gama. El Gran Gama, ya lo hemos comentado también en algún programa anterior, se dice que no perdió un combate en su carrera, nunca en la vida, era imbatido, y también que se impuso en 2 ocasiones a Stan Sibisco, que era una eminencia en la época. Y ya casi al final de su carrera se organizó la lucha contra Inoki, que era lo que despertó gran expectación en el país. Se pactó un combate de lucha libre con final, como todos los de la lucha libre, pero, como no, a mitad de combate, quizás por el fervor del público y estando en su país, pues Palwan tuvo a bien morderle el brazo a Inoki. Inoki no se podía hacer algo que no estuviera hablado o que él considerara pues, que era un menosprecio hacia su persona. Por lo tanto, en el momento que él tomó esa decisión, pues Inoki puso en práctica sus conocimientos, le respondió y le partió el brazo, hecho por el que se tuvo que rendir, y así llegó el final del combate. Este sería el último combate del pakistaní, que se retiró a la edad de 46 años y esto causó un gran revuelo en el país. También se montó una bastante grande. Inoki volvió a Japón, a su New Japan Pro Wrestling, y estuvo el resto del 76 y 77 luchando sobre todo contra el Masked Superstar, Nikolai Volkov y André el Gigante, entre otros. Seguía siendo campeón de la NWF, título que poseería hasta 1980. También fue aspirante al título en el año 78, al título de los pesados de la WWF que tenía Bob Backlund. Y en noviembre estuvo en un tour por Alemania enfrentándose contra el campeón de la CWA, que era Otto Wonth, en un combate que concluyó en empate después de 10 rounds.
Entre tanto, se metió en otro combate polémico, ¿cómo no? Esta vez contra el bautizado Gran Antonio, un yugoslavo de nacimiento y canadiense de adopción que había sido famoso por sus hazañas de fuerza, que incluso lo llevaron a ser incluido en el libro Guinness de los récords. Su especialidad era arrastrar trenes, autobuses y coches de diversas formas y maneras cargados con mercancías o con humanos. Antonio era un tipo bastante alto, 6 pies, 4 pulgadas y rondaba entre las 400 y 450 libras dependiendo de la temporada. El propio Antonio, el Gran Antonio, no era nuevo para el público japonés, porque ya había estado en la década anterior en la empresa de Riki Dozan y había salido, ¿cómo salió de esta? Pues con problemas, porque era un tipo bastante problemático, ególatra. Era muy curioso, pues este tipo generó gran expectación porque llegó a Japón, empezó a hacer esos espectáculos de fuerza en la calle, la gente pues se maravillaba de la gran fuerza que tenía y comenzó a hacer combates handicap, pues luchaba contra 2, 3, hasta 5 luchadores y demostraba su gran fortaleza y siempre ganaba. Entonces, él pensaba que era bueno, pero lo único que hacía es que tenía fuerza, una fuerza sin control y no tenía nada de técnica, no sabía luchar, o sea, era, bueno, un Ryback de la vida, como muchos otros. Eso le supondría que luchadores que sí que sabían luchar y él pues les soltara algún golpe mal dado, pues cogían, se rebelaban y le daban de lo lindo, como fue Miller o como fue Gotch, pues con ellos no se puede jugar y le dieron para el pelo. Un poco más de un mes estuvo en Japón y luego ya pues cogió y volvió porque evidentemente no podía seguir allí porque ya no lo querían, vamos, porque era un tipo muy, muy problemático. A pesar de eso, Inoki lo trajo de vuelta y no había cambiado absolutamente nada en lo que había en su carácter, me refiero. Físicamente sí ya que parecía un vagabundo con exceso de peso y ya con más de 50 años. Lo mismo para caldear el ambiente y su enfrentamiento con Inoki empezó a ganar de nuevo handicap match y se lo empezó a creer otra vez. Su enfrentamiento con Inoki no era un enfrentamiento como los anteriores, tened en cuenta que tenían que hacer un combate creíble, era Inoki el que estaba luchando contra él. El Gran Antonio no iba a vencer y a barrer al verdadero Gran Antonio, porque Inoki, en este caso, no era un luchador que se pudiera avasallar. El hombre fuerte no tenía ninguna habilidad y además cometió el error que ya cometió años A, que fue dar un par de golpes a Inoki y no vender los golpes que le daba Inoki hasta que Inoki se le cruzó y entonces le empezó a dar de lo lindo hasta que lo dejó noqueado en el suelo con la cara cubierta de sangre. Bueno, de vez en cuando hay que escarmentar a determinadas personas. Lo malo que en la vida a New Jack no le escarmentaron porque se lo merecía en más de una ocasión. Luego, el 18 de diciembre, ganó el título de artes marciales mixtas de la WWF contra Red Bastien. En este caso se hacía llamar Texas Red, en el Madison Square Garden de Nueva York. En abril del 79 llegó a México para enfrentarse al Canek, poniendo el título en juego de la NWF e imponiéndose a su rival mexicano. Volvió a Pakistán ese mismo año a enfrentarse con el sobrino de su rival anterior, aunque en esta ocasión las cosas fueron de otra manera. El joven de 19 años se impuso a Inoki, aunque la decisión de los jueces fuera de empate. Pero claramente el joven ganó el encuentro, el público contento, Zurbair contento e Inoki contento porque le pagaron bastante pasta. El 30 de noviembre del 79, en un combate con el resultado no reconocido por la WWF, Inoki se impuso al campeón de los pesos pesados de dicha federación en Japón en un combate de poco más de 18 minutos. Sería campeón de la WWF de los pesos pesados, pero son cosas que no reconoce la WWE, como no reconoce los 21 campeonatos de Ric Flair. El más grande de todos los tiempos. En 1980 perdería su título de la NWF ante Stan Hansen, pero lo recuperaría 2 meses más tarde.
título que compaginó con el de la empresa mexicana UWA, al ganarlo ese mismo mes de abril al imponerse al Tiger King, teniendo los 6 meses. Su anterior poseedor se lo arrebataría en Japón. Ese año 80 comenzó a luchar contra la estrella emergente del wrestling americano, un luchador que no cuajó en su etapa en la WWF por tener otras pretensiones fuera del cuadrilátero. Esas pretensiones se llamaban Rocky III. Y recaló en la agua. Estamos hablando evidentemente del fabuloso Hulk Hogan, que alcanzó una fama estratosférica en el país del sol naciente. Entre tanto, Inoki seguía defendiendo su título de la WWF de artes marciales mixtas. Inoki llegó a un acuerdo con la AGUA, tal y como su empresa rival, la del gigante Baba, llegó con la NWA. También era habitual que Inoki se enfrentara a Backlund tanto en el Madison Square Garden como en Japón e incluso en México, y que en Tokio se viera luchar a Adrian Adonis, a Jesse de Body Ventura, a Hennig, a Dankun y a Hansen, entre otros. El 2 de julio del 83, un hecho conmocionó al público nipón. Un extranjero ganó el título de la IWGP y además ante Inoki. Hulk Hogan se proclamó campeón, aunque al parecer no era la idea original, pero el combate acabó con un KO de Inoki y con el título ganado por Hulk Hogan, título que era el título inaugural. Era un título, curiosamente, que solo se podía defender una vez al año. Entonces, tampoco tuvo mucho recorrido, porque este recorrido que tenía, fue Hogan, que lo ganó una vez, Inoki lo ganó en 2 ocasiones, también quedó vacante un par de veces y al final, en el año 87, se abandonó. Solo se defendía una vez al año, hecho que ha aprendido muy bien Roman Reigns. Luego, la WWF seguía contando con él de vez en cuando. Por ejemplo, en junio del 84 ganó en Nueva York una batalla real de 20 hombres con los mejores nombres de la empresa. La New Japan siguió ganando prestigio y nutriéndose de talento extranjero. El 12 de junio ya se establecería el título de la IWGP, que siguió vigente hasta el año pasado. O sea, ya se estableció un título como, no te iba a decir de verdad, porque el otro también era de verdad, pero ya sí con unas defensas pues más lógicas, no solamente una vez al año. Ese título lo ganaría el primero Inoki, siendo el primer campeón de la IWGP en el torneo final contra Masa Saito. La All Japan Pro Wrestling se le estaba comiendo el terreno. La asociación con la agua de Inoki estaba perdiendo fuerza por la espantada de talentos, sobre todo a la WWF y a la NWA. Inoki buscaba revulsivos para potenciar su empresa, así que se le ocurrió que tenía que traer a su némesis, un supervillano que le hiciera frente y asombrara a propios y extraños, pero había que encontrar a la persona que diera vida al personaje. Personaje creado por Go Nagai, que era un prolífico artista de manga japonés. Vader era un guerrero samurái japonés superviviente de disputas entre pueblos, que también en la Guerra de las Galaxias, Star Wars cogió ese nombre de Vader, padre, Dark Vader, pues el padre oscuro, pues aquí Big Bang Vader, pues también como un padre. La elección del luchador no sería fácil, porque tenían varias opciones, entonces pensaron, vamos, a Inoki le gustaba Jim Elwin, el que luego sería el guerrero definitivo, era el que más le encajaba, aunque realmente no sabía luchar. Lo fichó la WWF, ahí se le adelantó a Inoki y entonces tuvo que pensar en otro. Pensó en Sid, Lord Humongous, ya venía con un personaje ahí parecido que debutó en la CWA y luego en la WCW sería Sid, igual que la WWF. Tampoco se materializó, pero le dijeron Otto Wanz, que tenía a Leon White luchando, pues que le podía encajar bastante. Luego ahí se metió por el medio Masa Saito y fue el que pudo llegar a un acuerdo con Leon White para que protagonizara el papel de Big Bang Vader, aunque tenía un preacuerdo con el gigante Baba, pero al final recaló en la New Japan Pro Wrestling.
había que hacer de su debut algo que le supusiera un gran push y que además fuera pues impactante, y nada más y nada menos que sería una lucha contra Inoki. Se le ocurrió que en 2 minutos aquí sí que tenía que pasar por encima de Inoki, le tenía que dar una tremenda paliza en 2 minutos y ganar ese combate en 2 minutos. Y no solamente eso, cuando sonara la campana le seguiría golpeando, incluso Inoki le dijo: me tienes que golpear real en la cara, sin miedo, sin problemas, me partes la nariz, lo que haga falta. O sea, Inoki quería que fuera una conmoción, aparte de casi cerebral, una conmoción a nivel mundial y que el público pues se sintiera cabreado de tal manera que montaron ahí pues una reyerta dentro del Sumo Hall y le supuso nada más y nada menos que 2 años de inhabilitación para poder celebrar dentro de ese recinto cualquier evento de la New Japan Pro Wrestling. El 24 de abril del 89 perdería el título de artes marciales mixtas, después de 3.870 días como campeón. ¡Chúpate esa, Roman Reigns! Recuperándolo un mes más tarde. Ese sería el último título que ganaría en su carrera, perdiéndolo definitivamente en diciembre de ese mismo año. Siguiendo los pasos de su padre, en el 95 ingresó en política y desde su ingreso en política hasta su retirada del ring, definitivamente en el 98, en un combate que le ganó a Don Fry, aunque luego también luchó 4 o 5 veces más, combates de exhibición, y luego también el último combate que lo disputaría en el año 2003. Del 95 al 2003 lucharía aproximadamente unos 30 combates. Cabe destacar también, en ese mismo año, el combate y el evento celebrado en Corea del Norte. Curiosamente, en 2 noches, primera noche 165.000 personas, segunda noche 190.000 espectadores. Se celebró el 29 de abril del 95 y en esa ocasión se impuso al mejor luchador de todos los tiempos, el mejor luchador jamás nacido, Ric Flair. Ese año salió de la política, aunque volvería en otro periodo del 2013 al 2019, como combates interesantes al final de su carrera, el que le enfrentó contra Lord Steven Regal en el Clash of the Champions 28, que se celebró en agosto del 94, que ganó Inoki. Era Steven Regal campeón de la televisión, pero no estaba en juego a pesar de que ganó Inoki. Después de vender la mayor parte de sus acciones de la New Japan Pro Wrestling, todavía fundó 2 nuevas empresas, una en 2007 y otra en 2017. Pero antes, en el 96, tuvo su último combate, su último enfrentamiento con Vader, que ganó Inoki. Y luego ya en el 2003 sí que participaría en un combate contra Tatsumi Fujinami en la ceremonia de retirada del propio Fujinami. Antonio Inoki fue una figura indispensable en el puroresu en concreto y en el wrestling en general, con un gran maestro que le guió y un gran entrenador que le perfeccionó, dando lugar al Style Strong y a las MMA. Antonio Inoki falleció el 1 de octubre del presente año. Que descanse en paz y que la tierra le sea leve. Chicos, chicas, ¡nos vemos! What makes a man? Is it the